Muy bien. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, eh, se nos viene a la mente que, a ver, ¿quién me puede decir antes de comenzar este seminario? ¿Qué es inclusión? ¿Alguien podría de repente decirnos una idea o un concepto personal que puedan tener para Buenas partir? noches, Miss. Buenas noches, Gaby. Hola, Gabycita. Qué gusto ¿Cómo verte. está? Qué Qué gusto gusto. verla, que está mucho mejor de su resfrío. Ah, bueno, sí, ya todo pasa, ¿no? Ay, gracias a Dios. A mí, Sí, para inclusión, para mí, o sea, se refiere a aceptar, recibir en un ambiente normal a alguna persona especial. muy bien. A ver, alguien, muy bien, Gaby, ¿no? Es una idea que tenemos. ¿Alguien quiere contar algo más? Sí, profesora. Yo. Bueno, también es esto, crear entornos y sistemas que permitan, ¿no?, la participación plena, ¿no?, y equitativa de todas las personas, ¿no?, sin importar sus diferencias individuales, ¿no?, como discapacidad, género u origen étnico, ¿no?, diría yo. Muy bien, Carmencita, ¿no? Y antes de ver este tema tan importante que es la inclusión educativa, vamos a, bueno, vamos a mencionar gracias a quienes estamos acá presentes, ¿no? Estamos gracias al Instituto ISERTEP, que más que un instituto creo que es una institución muy preocupada por la formación y brindar la oportunidad a personas que les interesa la educación, ¿no? A veces podemos creer que cualquier persona puede educar, pero las personas que realmente educan son las personas que se forman, ¿no? Que se forman y que aprovechan cualquier oportunidad para recibir esa formación que los niños y niñas necesitan en nuestro país, ¿no? Entonces, ISERTEP es una institución que se preocupa por esa formación, por eso que brinda talleres gratuitos, ¿no? También brinda cursos de auxiliar en educación y, y esa preocupación pues los lleva a encaminarlos a su formación, ¿no? De todos ustedes. Y yo tengo la suerte de trabajar en el grupo ISERTEP y poder brindar un poco del conocimiento que yo tengo para que ustedes lo pongan en práctica en sus diferentes trabajos, ¿no? O en diferentes oportunidades que puedan tener. Entonces, como dijo Gaby y como dijo Carmencita, es cierto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de inclusión, es tomar en cuenta a todas las personas, porque si analizamos la ley educativa nos dice que la educación tiene que llegar a todos, ¿no? A todos, sin discriminación de raza, de color, de condición física, de condición, digamos, sensorial, ¿no? De condición cognitiva, ¿no? Porque las diferentes condiciones especiales o diferentes que se encuentran en la diversificación es que las personas podemos tener condiciones diferentes que están clasificadas, ¿no? En la parte cognitiva, en la parte motora o en la parte sensorial, ¿no es cierto? Entonces, como una introducción a esto, antes de nosotros brindar una atención y una educación adecuada a todas las personas, tenemos que tener en cuenta la clasificación de condiciones, ¿no? Y son tres: cognitivas, motoras
y sensoriales. Dentro de las cognitivas se encuentra todo lo que es el aspecto de la atención, la concentración, ¿no? Hay personas con síndrome de Down, personas con TDAH, personas con autismo, personas con retardo mental, y esas personas se encuentran dentro del rango con discapacidad cognitiva, ¿no? Que pueden tener una condición de repente, digamos, motora normal, ¿no? O sea, que son personas grandes, pero que piensan como personas de menor edad, ¿no? Como personas de 30 años, tiene la edad mental de 6 años, 7 años, ¿no? Entonces, son diferentes condiciones que nosotros, como educadores, vamos a tener la oportunidad de encaminar y sobre todo inspirar a esas personas, ¿no? Tenemos también la, la, la situación motora, ¿no? Personas que carecen de repente de un brazo, de una pierna, o están en silla de ruedas, o están con muletas, ¿no? O no tienen las partes inferiores o superiores de su cuerpo, ¿no? Y si las tienen, pues en algunos casos de repente no les funciona de la misma manera como de una persona normal, ¿no? Entonces nosotros también vamos a tener la oportunidad de atender y educar a esas personas, ¿no? Y de inspirarlas a salir adelante, porque todas las personas son importantes para el desarrollo y bienestar de nuestro país, que al final es la intención de todo educador. La intención de todo educador, ya sea el equipo directivo, profesores y auxiliares de educación y personal de servicio, que son los agentes educativos en todo centro educativo, tiene que ser brindar una educación de calidad a todas las personas, ¿no? A todos, porque la educación abarca a todos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, podemos clasificar estas condiciones de ciertas personas. Y hemos visto la condición cognitiva, la condición motora, y también existe la condición sensorial, ¿no? La condición sensorial que se refiere a aquellas personas que no pueden ver, que no pueden escuchar, ¿no? O que no pueden hablar, o sea, que carecen de esos sentidos que de repente no tiene que ser un impedimento para que salgan adelante, ¿no? Cuando no pueden ver, pues existe diferentes caminos para poder aprender, como el método Braille, ¿no? Y tienen más desarrollado también la audición, ¿cierto? Entonces también hay personas que no pueden hablar y escuchar, ¿no? Que son sordomudas. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aprender el lenguaje de señas, ¿no? El lenguaje de señas con las manos, ¿no? Entonces, ¿quién diría que ser parte de un sistema educativo nos conduce al camino de una preparación, también en el sentido de condición especial, ¿no? Porque en un aula no todas las personas son iguales o son sanas al 100%. Siempre vamos a tener la oportunidad, y yo siempre digo la suerte de poder tener a nuestro cuidado una persona con condiciones diferentes. Ya no se le dice especiales o discapacidad, sino condiciones diferentes, porque son iguales, ¿no? Tienen los mismos derechos, tienen los mismos sentimientos y son personas que buscan una oportunidad. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Hay que tener mucha suerte para poder tener a nuestro lado a una persona
que tiene que esforzarse de repente el doble o el triple para salir adelante. ¿Y quiénes van a encaminar ello? ¿Quiénes van a ser parte de ello? Vamos a ser nosotros. Nosotros que formamos parte de un sistema educativo, ¿no? Pero si nosotros no conocemos, no nos concientizamos de que en primer lugar la ley educativa alcanza para todos, o no nos concientizamos de que esas personas también tienen el derecho de ser educadas y de ser, de poder brindarles lo mejor, ¿no? De acuerdo a sus condiciones, ¿no? Y de acuerdo a sus condiciones también ellos van a poder brindar lo mejor para el desarrollo de nuestro país o de sus familias. Hoy en día, por ejemplo, la ley está bastante rigurosa en incluir a personas con capacidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui al Hospital Rebagliategui de Lima, habían muchas personas trabajando que eran personas con capacidades diferentes, ¿no? Eran ascensoristas, eran secretarios, ¿no? Y se desenvolvían muy bien, ¿no? Hay también diferentes empresas, ¿no? Donde podemos ver a estas personas. Entonces, nuestra función como maestros es encaminar a estas personas que están a nuestra disposición para poder inspirar a que ellos se sientan importantes y se sientan capaces de poder desenvolverse de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción para saber más o menos cómo es esto de la inclusión educativa, ¿no? Que está dividida, ¿no? Está dividida en tres: cognitiva, sensorial y motora o psicomotora, ¿no? Entonces, conociendo ello, pues vamos a pasar a desarrollar los diferentes contenidos que tienen este taller. No sé si tienen alguna pregunta tal vez con respecto a la introducción que estamos dando. A ver, estamos con 27 participantes, es un buen grupo. Yo creo que no, profesora, está muy claro lo que nos ha explicado. Muy bien, entonces vamos a pasar a desarrollar entonces lo que tenemos para el día de hoy. A ver, vamos a compartir un poquito la pantalla. Muy bien. A ver, quisiera que me digan si se nota la pantalla, por favor. Sí, profesora, sí se ve. Sí se visualiza, Miss. Excelente. Muy bien. Educación inclusiva, estrategias para atender la diversidad en el aula, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tener diferentes estrategias para poder atender la diversidad en nuestras aulas. Tenemos que estar preparados para recibir a todas las personas de cualquier condición, ¿no? A eso se refiere. Un audio, por favor, si lo apagamos. A ver, hay un audio. Gracias. Entonces, como decía Carmencita y Gaby, que han estado participando, la educación inclusiva busca garantizar que todas las personas, sin importar sus características, capacidades o condiciones, tengan las mismas oportunidades de aprender. Recordemos que la educación tiene un fin, tiene un propósito y tiene un objetivo y una meta muy importante, que es que todos nuestros alumnos aprendan.
aprendan para qué, para desenvolverse en esta vida, ¿no? Para desenvolverse en las diferentes complicaciones o dificultades o problemas que se les presenta en esta vida, ¿no? También implica eliminar barreras y adaptar los entornos para que cada estudiante se sienta valorado, comprometido y capaz. Yo leí en algún artículo algo que me tocó el corazón bastante y que decía, ¿no? La persona más discapacitada en el planeta es la persona indiferente. Es la persona que se ciega y no quiere ver que hay personas que necesitan una oportunidad o que necesitan de nuestro apoyo y necesitan ser adaptados según a sus capacidades, ¿no? Entonces, yo pienso que eso aplica para todas las personas de repente que no están incluidas en el sistema educativo. Todavía se les puede perdonar, ¿no? Digamos. Pero aquellas personas que encuentran ese camino son profesores, son directores, son auxiliares, son personal de servicio y están dentro de un sistema educativo, no pueden tener esa indiferencia. Sería un pecado mortal, yo pienso, ¿no? Entonces, concienticémonos un poco en saber lo importantes que podemos ser para ciertas personas, ¿no? O para todas las personas que están a nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? Acá tenemos un concepto de educación inclusiva que lo tenemos que manejar, ¿no? La educación inclusiva es un enfoque que promueve la participación plena de todos los estudiantes, reconociendo la diversidad como un valor y no como un obstáculo, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen una cierta condición, pues tienen que buscar dentro de esa condición una fortaleza, ¿no? Porque no todo es malo. Entonces, no se trata solo de integrar, sino de transformar el sistema educativo para responder a las diferencias individuales, ¿no? Sociales, culturales o de aprendizaje. No solamente cuando estemos en el aula vamos a tener personas con condición diferente en el aspecto cognitivo, en el aspecto motor o en el aspecto sensorial. También podemos tener personas con diferentes razas, géneros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para atender a esas necesidades que tiene todos y cada uno de nuestros estudiantes. Los principios de la educación inclusiva, ¿no? ¿Cuáles son los principios de esta educación? ¿Por qué tenemos que brindar una educación inclusiva a todas las personas? Porque en primer lugar tenemos que promover la equidad. ¿Y qué cosa es la equidad? Es ofrecer a cada estudiante lo que necesita para aprender, ¿no? Si hay una persona que no puede ver, pues el maestro tiene que proporcionarle lo que necesita para que aprenda. De repente el sistema braille, de repente no podrá ver, pero sí puede escuchar. Entonces hacer que escuche diferentes textos, ¿no? Diferentes, mediante el sentido de la audición, puede aprender. Y así con las diferentes necesidades que pueda tener cada persona. También otro de los principios es accesibilidad, ¿no?
Eliminar barreras físicas, comunicativas o actitudinales. A veces los niños suelen ser muy duros, muy crueles entre ellos, ¿no? Y ven a una persona de repente un poco diferente y ya se burlan o no lo incluyen. Entonces, ¿quién está en la obligación de hacer reflexionar a esos pequeños y decirles que lo que están haciendo está muy mal? Que tienen que fortalecer la empatía, ¿no? El trabajo colaborativo, la ayuda mutua. Por eso yo digo, es una suerte contar en el aula con una persona con capacidades diferentes. ¿Saben por qué? Porque el resto del grupo lo favorece, porque lo ayudan, porque lo animan, porque lo comprenden y porque lo motivan a salir adelante. Entonces, una cosa es decir, niños, ustedes tienen que ser empáticos, niños, ustedes tienen que tienen que ayudar a sus semejantes. Pero otra cosa es tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? ¿Y a cuántos de nosotros no se nos ha presentado esa oportunidad? A lo mejor tenemos un familiar, a lo mejor tenemos un hijo, a lo mejor como auxiliares de educación, como maestros de educación, tenemos un estudiante o tenemos un hermano, o en la misma calle se nos presenta una oportunidad de poder ayudar, ¿no? A las diferentes personas que nos necesitan, de tener esa suerte. Porque es muy fácil pronunciar el concepto de empatía. ¿Saben qué? La empatía es ponerse en el lugar del otro y cómo te sentirías, pero es muy diferente tener esa oportunidad de demostrar si eres o no eres empático, de demostrar si eres o no eres colaborativo, si eres o no eres una persona que está dispuesto a tratar a todos por igual, de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Entonces pongámonos a reflexionar y pongámonos a pensar cuán importantes somos nosotros en este mundo, en el camino educativo que hemos elegido. Entonces, eso, por favor, son los principios de una educación inclusiva. También promueve la participación activa, ¿no? Todos los alumnos forman parte del proceso educativo. Todos. Tenemos un alumno en silla de ruedas, pues también forma parte del proceso educativo. Y ya nuestra inspiración, nuestra imaginación nos va a conducir al camino de cómo, ¿no? De cómo hacer que los demás compañeros lo incluyan, lo lleven, no lo dejen de lado, tengan una responsabilidad de hacer sentir a una persona bien, feliz, pese a su condición, ¿no? También tenemos el respeto por la diversidad, ¿no? Valorar las diferencias como fuente de aprendizaje. ¿Para qué? Para inculcar los valores que ya les he mencionado. La flexibilidad educativa, ¿no? Adaptar métodos, tiempos y recursos según las necesidades. Por eso es que en una educación inclusiva, pues, se tiene que adaptar las diferentes sesiones de aprendizaje a la necesidad que tenga un estudiante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto de los principios de hasta donde estamos avanzando. A ver, ¿habrá una pregunta tal vez? Miss, una pregunta. En el caso que en una aula tengamos a un niño con un síndrome de Down,
usted dice que tendrían que adaptarse, o sea, toda la enseñanza sería adaptada para él o exclusivamente la persona que es capacitada tendría que dedicarse al niño en especial. Muy bien, Gaby, qué bonita tu pregunta, ¿no? Cuando nosotros tenemos un grupo, digamos, de 20 estudiantes y tenemos un niño con síndrome de Down, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que realizar nuestra sesión de aprendizaje normal, pero al niño que tiene síndrome de Down tenemos que darle una atención diferente de acuerdo a su condición. Recordemos que el síndrome de Down no es generalizado, ¿no? Es una condición cognitiva, ¿no? Puedes tener, si tú estás en un aula de 5 años y tu niño puede tener una edad mental de 1 año, entonces tú estás en la obligación de traerle a él lo que necesita. De repente fichitas de aplicación para 1 año o estrategias para su condición de él, aparte, ¿no? Y hacer que tu grupo, los demás lo apoyen y que él logre las competencias o los ejercicios adecuados a su edad, ¿no? O sea, a él no se le puede pedir que haga lo que van a hacer los demás, porque los demás están en un rango normal, ¿no? Es por eso que cuando tenemos un niño con inclusión dentro del aula, se le hace una sesión de aprendizaje aparte para él. Y eso lo supervisa el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, nosotros somos, digamos, auxiliares de educación, ¿no? Tenemos un niño con una condición diferente, tenemos que tratarlo de acuerdo a su condición y hacer que todos lo respeten y lo ayuden a que él avance, ¿no? Es así, Gavisita, no todo se adecua al niño, sino nosotros nos adecuamos al niño de acuerdo a su condición. Y para ello nosotros tenemos que preguntar a los padres de familia, nos tienen que dar el informe completísimo de la condición de nuestro estudiante. ¿Cuál es su edad mental? De repente si es medicado, no es medicado, ¿no? Todo tenemos que saberlo. Y es una gran, por eso digo, es una suerte, porque es una gran oportunidad para aprender, ¿no? Y estar al servicio de una persona. Y no solamente aprendemos nosotros, hacemos aprender a los niños, a los otros compañeros, ¿no es cierto, Gaby? Claro, o sea, que lo vean algo normal y que lo acepten. Claro, ¿no? Pero nosotros le brindamos los aprendizajes de acuerdo a su condición. Ya. De acuerdo a su condición. Muy bien. Tal vez tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta por allí? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra, a ver, vamos a ver. Ya hemos visto los principios de la educación inclusiva, ahora vamos a ver lo que es la diversidad en el aula, ¿no? En el aula inclusiva, conviven estudiantes con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Por ejemplo, en el nivel inicial se ve claramente, ¿no? No todos los niños hablan igual. Algunos tienen retardo en el lenguaje, algunos no pueden pronunciar ciertas consonantes, ¿no? Algunos aprenden rapidísimo, otros se demoran. Entonces vamos a tener diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, que es normal. Tenemos también niveles de desarrollo cognitivo y motriz. En el aspecto cognitivo, otros razonan muy bien,
otros no. Y en el desarrollo motriz igual otros coordinan muy bien y otros no. Entonces la meta es hacer que todos logren sus aprendizajes de acuerdo a su ritmo, ¿no? De acuerdo a su ritmo. Y si tengo una persona con capacidad diferente, pues de repente no lo va a hacer al ritmo de todos, pero si es que de repente tengo un niño que no corría, pero que después con la práctica llegó a correr, tenemos que sentirnos re felices, porque hemos logrado, ¿no? De repente, yo por ejemplo, tenía una vez un niño que no sonreía, que siempre paraba serio y colérico, porque tenía una condición diferente, ¿no? Cognitiva. Y de pronto un día sonrió, ¿no? Y sonrió y se mató de risa y me abrazó y me besó. Y yo, para mí eso fue un logro que como una, no tengo palabras para explicar lo que ha sentido mi corazón la vez que el niño sonrió. Y los papás me dijeron, mi hijo nunca sonreía porque tenía una condición, ¿no? Y ahora ya sonríe. Y nosotros estamos muy contentos y satisfechos. O sea, el logro es mínimo tal vez, ¿no? Pero logro es logro, así sea de a poquito, ¿no? Entonces, también tenemos dentro de la diversidad en el aula culturas, idiomas o condiciones familiares. Las culturas, podemos tener un niño que venga de otro país, de China tal vez, o de Europa, ¿no? O sea, un niño de las diferentes culturas de nuestro país, como los ayaninkas, ¿no? O sea, un niño quechua, un niño aymara. Tenemos que comprenderlo y aprender de él. Si tengo un niño quechua, pues tendré que aprender el quechua para que me entienda. Y él me enseñará a mí también, ¿no? Enseñarle de acuerdo a sus costumbres, respetarlas. Lamentablemente en nuestro país, cuando tenemos un niño con diferente situación cultural, tratamos de adecuarlo a nuestra realidad de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si viene de Lima o viene de la selva, tiene que adecuarse a nuestro contexto. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos aprender de su realidad y de su diversidad cultural que el niño ha tenido, ¿no? Y respetarle y valorarle, ¿no? Y hacer que él nos enseñe, ¿no? A ver, cuéntanos cómo es en tu tierra, cómo es en tu ciudad, qué bailes, a ver, enséñanos y aprender de él. Y el niño eso lo va a enseñar pues con el corazón, lo va a enseñar con gusto, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Condiciones socioeconómicas diversas. Sobre todo en nuestras aulas a veces tenemos niños que tienen mucho dinero o niños que no tienen condiciones socioeconómicas. Pero dentro del aula todos tienen que ser iguales. Yo he visto, lamentablemente, hay colegas que al niño que tiene más dinero lo tratan bien, ¿no? Y el niño que no tiene mucho dinero no le dan mucha importancia, ¿no? Y a eso me da risa, la verdad, porque no debería ser para nada en lo absoluto. Entonces, la condición socioeconómica es de la puerta del colegio para afuera, pero de la puerta del colegio para adentro, todos son iguales. Ni nadie tiene más, ni nadie tiene menos. Necesidades específicas de apoyo educativo, discapacidad, TDAH, TEA, etcétera, ¿no? Son una diversidad que hay que conocer. ¿Y cómo conocemos nosotros los educadores? Cuando se nos presenta la oportunidad y a veces no estamos preparados. Si se nos presenta un niño con TDAH, ¿no? Que no nos atiende, que está confuso, ¿qué tenemos que hacer? Pues investigar qué cosa es el TDAH, para entenderlo, para enseñarle, para comprenderlo. Y una vez que nosotros leemos qué cosa es, nos damos cuenta, de razón él es así, ¿no?
Reconocer esta diversidad es el primer paso hacia una verdadera inclusión. O sea, saber que todos los niños merecen el respeto y merecen el trato igualitario, ¿no? El trato igualitario, de acuerdo a su contexto, a su condición. Entonces, eso es importante. También tenemos la identificación de las diversas necesidades del alumno. Para atender la diversidad, el docente debe, en primer lugar, observar constantemente las capacidades, intereses y dificultades de los estudiantes, ¿no? Ser un observador constante en todas las actitudes de nuestros estudiantes. A veces, miren, yo les cuento algo como una situación, digamos, personal. A veces hay niños que parecen muy normales, conversan, ¿no? Hacen todo lo que uno requiere en el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, cuando uno observa bien, nos damos cuenta que esa criatura tiene una deficiencia, ¿no? Ya sea en el habla, ya sea cognitivo, ya sea, y puede ser mínima, ¿no? Puede ser leve. Recordemos siempre que las condiciones diferentes están también diferenciadas por leve, moderado y severo. A veces las condiciones leves, queridos participantes, no se nota, ¿no? No se nota. Por ejemplo, la parálisis cerebral, en algunas personas cuando es leve, no se nota. Y este estudiante, ¿no? Algo, ¿no? Con la observación, y aplaudía así, ¿no? Con una manito cerrada y la otra abierta. Aplaudía así. Y ahí dije, ¿por qué estás aplaudiendo así, no? ¿Por qué no abres tu manito? No, profesor, es que no puedo, dice. Pero ¿por qué no puedes? A ver, intenta. Y cuando lo abría con dificultad. Y ni siquiera sus padres mismos se habían dado cuenta de que el niño tenía una parálisis cerebral leve, muy leve. Que, bueno, uno con el conocimiento, eso se nota cuando hay una condición un poquito diferente en cualquier lado del cuerpo, ya sea izquierdo o derecho. Entonces, con la observación, uno se da cuenta. Y cuando comuniqué a los papás, mire, y también cuando le quité su mediacita, su piecito también era así como un puño, no podía estirar sus deditos. A ver, estira tus deditos, hijito. No, no puedo, profesora, decía. Y el niño leía, o sea, era normal, pero esa situación hacía, ¿no? Y comuniqué a los padres lo llevaron a los médicos, y efectivamente el niño tenía una condición de parálisis cerebral leve y que necesitaba una terapia para que no se le duerman los músculos, porque estaba su manito cerrada generalmente para. Entonces ahí sí yo me di cuenta cuán importante es la observación constante de nosotros, ¿no? Observar constantemente las capacidades, intereses y dificultades de los estudiantes en todas sus dimensiones, cognitivas, motoras, sensoriales, sociales, afectivas. Esa observación nos va a permitir a nosotros detectar cualquier situación de los niños. Recordemos que no siempre una persona que necesita apoyo va a ser pues muy notorio, ¿no? Va a ser muy notorio. No. Puede ser que ni sus papás se dan cuenta a veces, ¿no? Hay personas yo tenía niños que corrían y se caían. Estaba corriendo y se caía, se caía. ¿Qué pasa? Decía, ¿no? ¿Qué había pasado? Que había tenido los pies totalmente planos, ¿no? Y los papás así no se daban cuenta, no le hacían correr mucho al niño y caminaba así como un patito, ¿no? Entonces ya nuestra función es derivar.
Nosotros no somos médicos, no somos, digamos, psicólogos, ¿no? Pero sí mediante la observación podemos derivar y recordemos algo muy importante, queridos participantes, que mientras más temprano nos demos cuenta de la condición de una persona, más rápido lo podemos ayudar, ¿no? Porque allí ya intervienen los neurólogos, intervienen los traumatólogos, intervienen los médicos, los psicólogos, y esa persona puede encaminarse de la mejor manera. Hay padres de familia, queridos participantes, que no se dan cuenta de la condición de sus hijos hasta cuando están en secundaria, ¿no? Y dicen, pero a mí nadie me dijo. ¿Por qué? Porque los padres de familia no estudian lo que nosotros estamos estudiando. Ni siquiera tienen la oportunidad de asistir a un seminario como ustedes están haciéndolo ahorita. Entonces, a veces es muy triste y ya se dan cuenta de la condición de sus niños cuando ya es hasta demasiado tarde, ¿no? Porque los médicos dicen, ¿por qué no me lo has traído cuando estaba en el nivel inicial o cuando estaba recién nacido? Se hubiera mejorado, ¿no? Las condiciones. Entonces, miren cuán importante es nuestra labor, ¿no? También nosotros tenemos que aplicar evaluaciones diagnósticas para conocer el punto de partida de cada uno, ¿no? Dialogar con las familias y especialistas para comprender mejor cada caso. Nosotros estamos en la obligación y los padres de familia están en la obligación de decirnos todas las condiciones de nuestros estudiantes. Y lo más importante, registrar avances individuales para adaptar estrategias según el progreso, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos niños que no hablan. Yo tenía niños que mudos. Yo decía, ¿será mudo? Y la mamá me decía, no, Miss, no es mudo. Sí habla, pero no puede, no puede pronunciar. Pero ya pasa un mes, ya pronuncia 2 palabras. Ya 3 meses, y ya estamos registrando, ¿no? Pasa diciembre y ya habla por lo menos un número de palabras. Entonces, nosotros como educadores tenemos que ver también el progreso de todos nuestros estudiantes, de todos, ¿no es cierto? Tipos de necesidades educativas, ¿no? Tenemos las necesidades temporales, ¿no? Que son dificultades que se superan con apoyo pedagógico, como la lectoescritura, la atención y la adaptación. Brindarles una atención individualizada a las personas que tienen problemas con esta lectoescritura, atención y adaptación, pues nos lleva a poder incluir a estas personas con un éxito adecuado, ¿no es cierto? A veces cuando no hay una buena base en el nivel inicial, los niños pasan a primaria y tienen muchos problemas en lo que es la lectoescritura. Cuando no les han contado cuentos a los niños, tienen problemas de atención, ¿no? O cuando los papás no los han concientizado desde pequeñitos que ir a la escuela es muy importante, pues tienen problemas de adaptación, ¿no? En todas las personas, ¿no? También tenemos socioemocionales, ¿no? Derivadas de contextos familiares o sociales complejos. Una persona tiene que ser encaminada siempre para ser una persona social, una persona que pueda compartir, comprender, conversar, dar a conocer sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, pese a la condición que tenga. A veces hay personas con capacidades diferentes que son muy calladitas. Y cuando yo pregunto, ¿por qué eres tan calladito? Es que nadie me escucha. Todos piensan que yo no puedo hablar, ¿no? Pero yo solamente no tengo una pierna, pero sí tengo sentimientos, tengo voz, tengo ideas, tengo proyectos y todo lo demás, ¿no? También otras necesidades son permanentes, ¿no? Asociadas a las condiciones específicas como discapacidad motora, auditiva, visual o cognitiva. Y también tenemos necesidades culturales o lingüísticas, ¿no?
estudiantes migrantes o con lenguas maternas distintas, que ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien, acá tenemos algunas estrategias pedagógicas inclusivas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como educadores? Tenemos que tener en cuenta el aprendizaje cooperativo, ¿no? Que nos va a llevar a promover el trabajo en equipo diversos donde todos aporten, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El trabajo cooperativo. Vamos a tomar el ejemplo de nuestra compañera, ¿no? Que dijo, si yo tengo un niño con síndrome de Down, pues todos sus compañeros lo incluyen a él, ¿no? Le agarran de la mano, le enseñan, ¿no? Tenemos que tener esta parte que a mí me encanta, que es la metodología activa, con proyectos, con juegos y dinámicas que favorezcan la participación de todos nuestros estudiantes, ¿no? Las adaptaciones curriculares, lo que le mencioné a la compañera con su pregunta, modificar actividades, tiempos o materiales según el nivel de cada estudiante. Ay, qué aburrido, profesora. O sea que si yo tengo 3 niños con diferentes condiciones, ¿tengo que hacer 3 programaciones? Sí. ¿Por qué? Porque este niño no le sirve esta programación. A este niño no le sirve esta programación, entonces tienes que hacer 3. Y eso no es una desgracia, digamos, ¿no? Es una suerte, ¿no? Porque vamos a aprender, ¿no? A ser diferentes, a cubrir diferentes necesidades, ¿no? De nuestros niños y niñas, ¿no? Tenemos que tener evaluaciones flexibles, ¿no? Para valorar procesos y no solo resultados. A veces los padres de familia nos piden, no ha aprendido nada, no ha aprendido nada, está igual, dicen, ¿no? Pero no se están fijando en el proceso y en la atención que le estamos dando a sus niños, ¿no? Hay que valorar siempre el proceso. El resultado puede tener años, ¿no? Años. Hay personas con condiciones diferentes que su resultado en el aprendizaje se determina en 3, 4, 5 años, pero se da, ¿no? Y están en ese proceso. Nosotros los educadores somos parte de ese proceso, ¿no? También tenemos que tener el uso de recursos visuales y manipulativos para facilitar la comprensión. Siempre, ¿no? El lenguaje claro y accesible, ¿no? Evitando tecnicismos innecesarios, ¿no? Aprendizaje multisensorial, combinar estímulos visuales, auditivos y táctiles, tutorías entre pares, ¿no? Estudiantes que ayudan a sus compañeros en determinadas tareas, ¿no? Eso es lo que más a mí me gusta cuando tenemos un estudiante con capacidades diferentes, es que puedo hacer que los otros compañeros lo ayuden. Y a veces lo que necesita nuestra sociedad no es de repente tener un estudiante que todo sea conocimiento, 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 sino también necesitamos tener personas humanas, sensibles, ¿no? Capaces de poder apoyarnos los unos a los otros, servir al prójimo, entenderlo. Ese tipo de personas necesita nuestro país, ¿no? El aprendizaje también está, ¿no? Pero también somos seres humanos con sentimientos, con diferentes necesidades, ¿no? Y eso lo inculca definitivamente un maestro, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente en la atención a la diversidad? El docente es agente clave del cambio inclusivo. Recuerden que los estudiantes aprenden no por una situación de contexto o no por una situación de concepto, sino aprenden con el ejemplo. Si nosotros vamos a ser indiferentes hacia
cierto estudiante con necesidades diferentes, pues nuestros estudiantes van a ser el doble de lo que nosotros somos. Pero si nuestros estudiantes nos ven que nosotros somos personas empáticas, somos personas que estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que esa persona encuentre su habilidad para poder salir adelante, nuestros estudiantes nos van a imitar y lo van a hacer tal cual como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, su labor no es solo enseñar, sino crear un entorno seguro, empático y participativo, donde todos puedan aprender. Debe promover valores como el respeto, la empatía y la solidaridad, ¿no? Las funciones principales, pues, es detectar necesidades educativas desde el inicio del proceso, planificar actividades diferenciadas según las habilidades y estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes con capacidades diferentes, ¿no? Colaborar con familias y especialistas, psicólogos, terapeutas. Recordemos que nosotros no estamos solos en este proceso. Si tenemos un niño de repente con parálisis cerebral o una condición, digamos, motora, pues tiene su terapia, ¿no? Y ya se trabaja a la par con el psicólogo, con el terapeuta, ¿no? Entonces, evaluar continuamente para garantizar el progreso de cada estudiante. En el proceso educativo, el avance, así sea pequeñito, mínimo, es gratificante. Es muy gratificante. Entonces, sintamos esa gratificación, ¿no? También tenemos recursos y apoyo para la inclusión educativa. No sé si esto ya es el último tema que nos va a tomar unos minutos, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda tal vez. A ver, ¿alguna preguntita hasta aquí? Uy, estamos con 26 participantes. A ver, ¿alguna pregunta? Yo, profesora. Sí, Carmencita, dime. Profesora, en el caso, por ejemplo, de tener no, algún alumno o algún niño, como usted explicó, ¿no? Anteriormente, con poca, ¿qué le digo? Ánimo de querer aprender, ¿cómo uno puede hacer para que realmente este niño deje ese lado, ¿no? De no querer prestar atención o querer aprender, ¿no? Porque a veces sí pasa casos de que hay niños que la verdad no quieren, pues, ni siquiera escribir, no quieren hacer nada, ¿no? O sea, no tienen ese entusiasmo, diría yo, ¿no? Ujú. Bien, Carmen. Esa pregunta es la que nos pasa a la mayoría de educadores, ¿no? Hay niños que de repente no nos prestan atención o que no les importa mucho lo que nosotros vayamos a decirles o lo que nosotros vayamos a querer enseñarles, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que conocer la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Si es un niño que está triste, ¿por qué está triste? ¿No? De repente este niño no me presta atención, no quiere aprender, ¿no? Pero está triste, pero yo tengo que investigar por qué. De repente ha fallecido su mamá, de repente tiene papá y mamá están peleados, de repente su hermanita está enferma, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comprender a ese estudiante, o sea, un niño no tiene dificultades de cualquier índole por gusto, no lo tiene, ¿no?
Entonces nosotros siempre, más allá de querer eh, inculcar el aprendizaje que nosotros tenemos que saber por qué, cuál es la situación del niño, por qué está así, y conversar con los papás. ¿Hay algún problema? O de repente es un niño que tiene una condición diferente, ¿no? Tiene TDAH, tiene autismo, o tiene depresión, ¿no? O tiene una pena, ¿no? O de repente nosotros no estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Si descartamos, eh, si descartamos todo tipo de situación de repente, o sea, un motivo por la cual el niño no esté triste o no esté prestando atención, el problema podemos ser nosotros también, ¿no? El niño está aburrido, no me presta atención, es que no estoy llevando buenas estrategias, no estoy cantando como debe ser, no estoy hablando como debe ser, porque recordemos que a un niño no se le habla como nosotros hablamos entre adultos, ¿no? Ahorita a todos ustedes yo les puedo hablar, sí, Carmencita, sí, ¿no? Es así, pero a un niño no. Si queremos llegar a un niño, tenemos que ser lo más dulce posible, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a jugar, ¿no? A ver, ahora les voy a enseñar y les he traído una sorpresa, les voy a hacer magia, etcétera, diferentes estrategias, ¿no? Pero si nosotros estamos hablándole como si habláramos con otro adulto, entonces el niño va a estar aburrido. Y te lo va a decir, Miss Carmencita, usted es muy aburrida y no me importa su clase, ¿no? De repente no con esas palabras, pero te lo va a demostrar cuando tú lo vas a ver aburrido, no va a mostrar interés, ¿no? Entonces, todos los que elegimos el camino de la educación inicial, tenemos que doparnos de estrategias y de herramientas que llamen la atención a los niños. Y eso, hacer una autoevaluación no es malo. Algo estoy haciendo mal, no estoy hablando bien, no estoy cantando bien, tengo que prepararme mejor. Y eso es el camino a nuestra superación profesional, ¿no? Que te lo da los años, que te lo da la experiencia y que te lo da el amor y el cariño hacia tu carrera, ¿no? Por ahí tenemos un comentario de Julio. A ver, Julito, que nos ha escrito, dice, buenas noches. La inclusión no es algo nuevo. Nuestro Señor Jesús nos enseñó, ¿no? Él rompió barreras sociales, culturales. Él acogió a todos por igual, ¿no? Sea leproso o lo que sea. El problema es que tan grande es nuestra fe en Dios, empatía, para entender a cada niño, ¿no? Bueno, para entender a cada niño está en nosotros. Claro, Julito tiene razón, ¿no es cierto? Si hablamos en este camino espiritual, tal vez, pues el maestro número uno es Jesús, ¿no? Entonces él siempre nos enseñó en todas sus enseñanzas, está siempre la empatía, la igualdad, ¿no? Y lo más importante, el servicio al prójimo, el amor al prójimo, que deberíamos practicar los católicos y los no católicos. Para mí es para mí la clave del progreso de un país es el amor al prójimo, el servirnos los unos a los otros, el eliminar las envidias, las barreras, ¿no? Si todos nos damos una mano, pues nuestro país crecería muchísimo. Y si trabajamos en equipo y si no estamos apuñalándonos entre compatriotas, entre personas, pues seríamos un país mucho más grande. Pero yo pienso que estamos en ese camino, ¿no? Y que los educadores tenemos una participación importante en ese camino, en concientizar a nuestros estudiantes de que sean buenas personas, ¿no?
al servicio de todos, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Muy bien, vamos a terminar nuestra ponencia con esto de acá, la última parte, que nos habla de de los recursos de apoyo para la inclusión educativa, ¿no? Tenemos que tener materiales adaptados, ¿no? Pictogramas, textos ampliados, audios y materiales táctiles, ¿no? Tecnologías de apoyo como tablets, lectores de texto, software, ¿no? Espacios accesibles, apoyo humano, acompañamiento personal, tutores y auxiliares, ¿no? Bibliotecas inclusivas con libros diversos y accesibles, ¿no? Materiales reciclados y multisensoriales para adaptarlos, para adaptaciones económicas, ¿no? Actividades cooperativas que fortalecen la pertenencia grupal, redes de apoyo institucional, coordinación con docentes de otras áreas y familias. Recordemos que si queremos sacar adelante una persona con necesidades o capacidades diferentes, pues tenemos que hacer un equipo de trabajo entre maestros, padres de familia, terapeutas, médicos y la sociedad. Se tiene que tener en cuenta ello, ¿no? Y los beneficios de la educación inclusiva. En primer lugar, mejora la convivencia escolar y la empatía, ¿no? Que es lo fundamental en una persona. Desarrolla valores y solidaridad, respeto y colaboración. Fortalece la autoestima y la autonomía del estudiante. Crea un entorno educativo más humano, justo y participativo. Entonces, recordemos siempre, queridos participantes, que nuestra labor educativa tiene que llegar a todos, tiene que alcanzar a todos, sea la condición que tenga, económica, cultural, social, ¿no? Cognitiva, motora, sensorial o de género, ¿no? Tiene que llegar a todos nuestra enseñanza. Y si tenemos a personas que están a nuestro cargo, que han avanzado un pasito, sintámonos felices y sintámonos orgullosos de haber logrado en otras personas un avance. Y tal vez ese avance sea lo único que van a tener esas personas, ¿no? Para poder desarrollarse en su vida. Tal vez va a ser lo único que tengan. De repente en sus casas van a estar totalmente rechazados o totalmente sumergidos en la tristeza. Y a lo mejor la escuela sea su único refugio. Y nosotros seamos la única persona que ellos tengan para salir adelante. Porque a veces papá y mamá no entienden. Y se pasa el tiempo llorando o lamentando o preguntándose por qué me tocó un hijo así, ¿no? Pero nosotros no tenemos tiempo para lamentarnos o para llorar. Lo que tenemos es el tiempo para sacar adelante a esas personas, ayudarlos y hacer que sus compañeros también lo ayuden. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor, ¿no? Como educadores. Y vamos a concluir este seminario tan bonito, la verdad, hablar de este tema, diciéndoles, queridos participantes, que la inclusión no es un favor, ¿no? No crean ustedes que al comprender a una persona le están haciendo un favor. La inclusión es un derecho que tiene todas las personas. Enseñar a todos es aprender de todos, ¿no? Y cada vez
que ustedes tengan la suerte y la oportunidad de tener en sus manos a una persona con habilidades diferentes, siéntanse las personas, los maestros más afortunados porque van a aprender. No crean que ellos van a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de ellos, ¿no? Y en esa interacción de enseñanza-aprendizaje, los van a sacar adelante. ¿Y los van a sacar adelante para qué? Para que, de acuerdo a su condición, tengan la oportunidad de servir a su país, a sus familias y a ellos mismos. Y sean personas felices. Y sean personas importantes. Muy bien, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias. La verdad, siempre un placer poder compartir con todos ustedes diversos temas del factor educativo, ¿no? Vamos a terminar este seminario invitándolos a todos ustedes a que puedan ser parte de nuestra familia ISERTEP. Nosotros estamos dictando los cursos de auxiliar en educación y pues nos encantaría que ustedes formen parte de esta gran familia, ¿no? Nos venimos preparando para estar al servicio de niños y niñas, ¿no? De diferentes instituciones públicas y privadas, y así poder estar en este camino de la educación, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluido este seminario. Entonces, tal vez hay alguna pregunta por ahí. Gracias, Erika. Ninguna pregunta yo, profesora, solamente agradecerle, ¿no? Por este seminario tan bonito, un seminario muy enriquecido. La verdad me quedo más contenta. Agradecerle bastante de todo corazón, profesora. Muy bonito el seminario. Muy bien, Carmencita. Y bueno, me voy a despedir recomendándoles un video, ¿ya? Hay un video que se llama El Circo de las Mariposas, ¿no? A ver, anótenlo todos. Se llama El Circo de las Mariposas. Allí vemos a un maestro que encamina a personas con condiciones diferentes. Entonces yo los invito a que todos ustedes sean como ese maestro. En realidad es el dueño de un circo que bueno, ya no les voy a contar la historia, pero yo los invito a ver, ¿no? Se llama El Circo de las Mariposas, está en YouTube, está al alcance de nosotros. Solo tenemos que poner en Google o en YouTube El Circo de las Mariposas en español y dura 7 minutos, si no me equivoco, ¿no? Y lo ven y con eso pues estarían fortificando este aprendizaje de lo que es inclusión educativa. Muchísimas gracias con todos y cada uno de ustedes. Tengan una linda noche y terminemos este seminario con esta concientización de que somos personas que hemos elegido el camino educativo y que muchas personas nos necesitan. Somos personas importantes y que hay muchas personitas que nos necesitan y nos necesitan con conocimiento, ¿no? Entonces yo los invito a que sigan preparándose, sigan capacitándose y si tienen la oportunidad de inscribirse en nuestro instituto ISERTEP, pues no pierdan esta oportunidad tan bonita. Tenemos diferentes módulos con lo que ustedes necesitan para poder ser excelentes auxiliares del nivel inicial. Un besito para todos, nos vemos, tengan una linda noche. Chao. Hasta luego, profesora. Ay, hasta Un luego. beso también para usted. Gracias, Miriam. Chao. Gracias, Miren, Julito ha compartido el link del Circo de las Mariposas. A ver, cópienselo y véanlo, por favor. Ya, véanlo. Yo se los recomiendo mucho. Chao, cuídense. Chao, chao, Hasta chao. luego, profesora. Adiós. Gracias. Se lo agradece, se lo agradece.